buenas noches. Buenas noches, Emiliano. Está claro que Bonomi no se va. Ustedes incluso intentaron una censura hace pocos días, no anduvo. ¿Qué reclaman entonces? A mí las declaraciones del presidente del lunes no me sorprendieron. Ratifican lo que venía sosteniendo. Sí creo que es la constatación de los que nos quedan estos 2 años de gobierno. El presidente Vázquez el lunes firmó un acta de rendición. Se rindió en la batalla contra la inseguridad. ¿Se rindió? ¿Por qué dice que se rindió? Y porque me parece que solo el presidente puede opinar de que las cosas están bien. Cuando uno vive rodeado de custodias, en autos blindados, cuando no tiene el contacto natural que cualquier uruguayo tiene cuando va por la calle, que siente un auto, una moto y pone el cuerpo duro a ver si no le pegan un garrotazo, o cuando va a poner la llave en la puerta, que mira para los costados a ver si viene alguien. Yo esta tarde estaba en Casaballe y me decían allá, es brutal esto, que la gente se tenga que ir de la casa, o que la saquen de la casa las bandas criminales. Entonces, en un país que hay un asesinato cada 20 horas, el año pasado un asesinato cada 31 horas, mire cómo se agravó, cada 20 horas, que entre que empecemos nosotros la entrevista ahora y termina, se van a producir 3 hurtos. Y hay un hurto cada 5 minutos, una rapiña cada 30 minutos en el Uruguay de hoy, y un asesinato cada 20 horas. Sostener de que estamos bien es absolutamente inexplicable. Es decir, solo cuando, yo creo, el doctor Vázquez se rindió, dice, yo no voy a dar esa pelea contra la inseguridad, entre otras cosas... No necesariamente dice que estamos bien. De algún modo lo que dice es, acá hay una política de mediano plazo que tiene que cumplir su ciclo. Bueno, pero llevamos 13 años de mediano plazo. Le cito otra frase de Vázquez el lunes. El Uruguay vive una situación de incremento de algunos sectores de la población en cuanto a violencia, algo que rechazamos y repudiamos, pero no vive una situación de guerra. Mire, Uruguay, ¿para usted hay una guerra con la delincuencia? Lo que se está viviendo en Uruguay es una violación sistemática de los derechos humanos, todos los días. Se lo digo como nacionalista, como blanco, integro un partido, milito en un partido, desde muy joven, nos conocimos así cuando éramos muy jóvenes, que estuvo en la primera línea en la lucha contra la dictadura. Así que lo puedo decir con absoluta claridad. El gobierno habla mucho, el Frente Amplio, de los derechos humanos violados en Uruguay hace 50 años. Pero no habla un segundo de los derechos humanos que violan de los uruguayos todos los días en el Uruguay. Cuando los hurtan, cuando los rapiñan, cuando los asesinan. Esos derechos humanos parece que son de una generación que no cuenta, no importan. Impera una cosa, Emiliano, que a mí realmente me pega como uruguayo. En Uruguay existe, a pesar de que el derecho no lo prevé, existe la pena de muerte. Hay una justicia paralela que administran las bandas criminales, que decide todos los días quién vive y quién muere. Hablamos, y lo hacemos bien cuando legislamos, evitamos de que exista el gatillo fácil para la policía. Sin embargo, en nuestro Uruguay de hoy existe gatillo fácil, el de las bandas criminales. Le preguntaba, ¿hay guerra para usted? Yo creo que es una situación de guerra, absolutamente, donde los agredidos somos los uruguayos. ¿Qué es la guerra? Ser agredido. ¿Y a usted le parece que en un país donde matan hoy a 400 personas por año, donde hay una rapiña cada 30 minutos, donde se violan los derechos humanos, no estamos agredidos? Bueno, en una guerra se utilizan métodos muy severos, muy duros. Casi podría decirse que vale todo en una guerra. Si se matan a 400 uruguayos, ¿no le parece que está dura la cosa? Entonces, para usted, ¿qué es lo que hay que hacer? Se lo pregunto porque, a propósito de la inseguridad, a propósito de la violencia, hay distintas líneas de acción, ¿no? Están las que llevan tiempo, educación, políticas sociales. Está la posibilidad de cambios en la legislación. Está también la observación de qué es lo que hay que hacer a nivel judicial, fiscales, jueces. Pero también, bueno, se puede hablar de un golpe de timón en la actuación estrictamente policial. ¿Por dónde va usted? Lo primero de todo es un cambio de actitud. Nosotros estamos viviendo un clima de impunidad en el Uruguay que habilita la inseguridad que hay. El delincuente, el criminal hoy, saca cuentas y delinquir, agredir, violentar es negocio. Es más, usted mata y de cada 2 homicidios, 1 queda impune. Nunca se sabe quién lo llevó adelante. Y decía, creo que el fiscal de corte, no sé si el 9-10% solo de estos delitos violentos son los que llegan a procesarse. Entonces, este clima de impunidad, del vale todo,
requiere un cambio de actitud y de timón. O sea, concretamente, ¿qué medidas? Bueno, usted me preguntaba recién, ¿el ministro de Interior es responsable? Obviamente que es responsable. Esa tesis que hay ahora, que cambiar al ministro no tiene consecuencias. Si cambiar un ministro no tuviera consecuencias, ¿para qué están los ministros? Obvio que tiene consecuencias. El ministro de Interior... Para usted habría que cambiar al ministro. Bueno, sería una señal en ese sentido, en cuanto a la actitud, el cambio del ministro. Yo creo, Emiliano, que para la inmensa mayoría de los uruguayos, excepto para el presidente de la República. Bueno, para el presidente, para el gobierno, no, sí, esa posibilidad no está. Y así estamos. Entonces, por eso insisto, ¿qué es lo que se puede hacer? Y sobre todo, en esta relación que no está bien, entre la oposición y el gobierno en torno a la seguridad pública, ¿qué margen hay? ¿Qué entienden ustedes que se puede hacer? Nosotros llevamos hace 2 años, Emiliano, tuvimos durante 6 meses, nosotros digo el Partido Nacional, los demás partidos de la oposición también, durante 6 meses fuimos a la Torre Ejecutiva, llevamos, convocados por el Presidente de la República, 30 proyectos de ley. Modificaciones al Código Penal de los adultos, modificaciones al Código de la Niñez y la Adolescencia, política contra la violencia en el deporte, política de género, política carcelaria. De todos esos 30 proyectos de ley, prácticamente que un complejo integral de medidas, solo pudimos llegar a 4 proyectos de ley. El más importante, que era el que penaba los homicidios intencionales y los hacían inexcarcelables, hace 2 años que lo acordamos en el Parlamento. 2 años. Lo acordamos con la palabra del presidente y con la firma de todos los partidos políticos. Mire, todavía no se ha aprobado. Presentamos un proyecto de ley para agravar las penas en el caso de que las víctimas fueran policías, jueces o fiscales. ¿Por qué? Porque es la primera línea de ataque al delito. Bueno, uno se pregunta, si se hubiera aprobado algunas de las cosas que hemos vivido. A mí me parece, Emiliano, que esto que se vivió la semana pasada de la ejecución a un policía es un dato gravísimo. Entonces, por un lado está el reclamo, la insistencia en que esos proyectos de ley se muevan. Se aprueben. De los 4 que salieron, hubo 3 que se aprobaron. La aprobación del Código del Proceso Penal, unas medidas muy tibias contra el narcotráfico, sobre todo contra el gran narcotráfico, pero que no va a lo que pasa todos los días en todos los barrios del Uruguay. El más importante, perdóname, Emiliano, el más importante de homicidios, que es el problema más grave que tenemos, es se duerme en los cajones del Palacio. ¿Qué más? Lo otro que yo creo que parece que hay una fenomenal y rotundo fracaso de la política de drogas del Frente Amplio. Estamos viendo eso. Acá está aludiendo, supongo, al proyecto, a la ley sobre la marihuana, sobre sin duda, la regulación del mercado de la marihuana. Que no tiene que ver con los consumidores, es decir, esto es un tema de los consumidores, esto es un tema del discurso que se generó a partir de la legalización. Presidencia Mujica, 2012. Legalización. ¿Cuál fue el discurso del presidente Mujica? Es decir, esto va a frenar el avance del narcotráfico, le va a robar el mercado. 6 años después, ¿cuál es la realidad? Aumentaron los homicidios, aumentaron los ajustes de cuenta, ¿por qué? Por mercado de narcotráfico. Es decir, que el narcotráfico aumentó su mercado. ¿Cuál fue el problema? El discurso chabacano, frívolo que hubo con respecto a las drogas. Bueno, pero en cuanto al enfrentamiento al narcotráfico, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Bueno, nosotros planteamos que se atacara con el aumento de penas el microtráfico. Sí, pero... Y el gobierno, pero el gobierno no quiere. Le voy a decir, me acuerdo que el subsecretario del Interior dijo en esas reuniones que el tema de las bocas de pasta base no se podía atacar porque hay un fenómeno social atrás. Si el discurso es que el tema de las bocas de pasta base tiene un fenómeno social atrás y no lo va a enfrentar por eso, la verdad que usted se entregó en la lucha contra las drogas. En cuanto a la actuación policial, ¿hay que ir a un esquema más represivo, más duro? Mire, lo primero que hay que hacer es tener autoridad. Su colega del Partido Nacional, la intendenta de La Valleja, llegó a reclamar en estos días el ejército en las calles de Minas para darle tranquilidad a la población. Estuve esta semana reunido con la intendenta Peña, pero permítame un segundo atrás. Primero hay que tener autoridad con la policía y el policía tiene que sentirse respaldado. El ministro Bonomi no tiene autoridad, no puede tener autoridad, porque en los cuerpos verticales el jefe político no solo tiene que ser legítimo por la ley, tiene que tener legitimidad ética y moral. Y todos sabemos que el ministro Bonomi no tiene legitimidad moral y ética para conducir a la policía. El ministro Bonomi no puede mirar a los ojos a la policía, usted sabe. Ese es entonces otra vez
el planteo, Bonomi, tiene que salir Bueno, Bonomi. Pero mi pregunta es en cuanto al tipo de procedimientos policiales. Permítame, Emiliano, no es posible cambiar las políticas con este ministro que no lleva adelante esas políticas, lleva 8 años en el cargo. Y entonces... Y ahora le voy al otro que usted me dejó planteado, que era el tema del planteo que hizo la intendenta Adriana Peña. Es un ejemplo. Sí, es un está ejemplo. bien. Ni siquiera todo el Partido Nacional estuvo de acuerdo, en fin. Pero a ver, nadie duda que el combate, el primer instrumento en el combate contra la delincuencia es la policía. ¿Quién puede dudarlo de eso? Pero hay que estar en Minas y ver la situación que se está viviendo con bandas criminales que se enfrentan entre ellos y que tienen de rehenes a la población. Y lo que está pidiendo la intendenta Peña es ayuda del gobierno central. No llamó nadie el gobierno central del Ministerio del Interior. Pero entonces, para usted la solución es, en ese caso, donde hay un enfrentamiento, una guerra entre bandas de narcotraficantes locales, ese parecería que es el foco. ¿Para usted una solución es esa? ¿Enviar soldados? A ver, yo le voy a decir bien claro. La ley uruguaya, la legislación uruguaya, la ley marco de defensa nacional, permite en casos excepcionales la participación de efectivos militares en la lucha contra el delito. Yo tengo acá, mire, Ley Marco de Defensa Nacional 18.650, artículo 18, esta la votamos hace pocos años, 6 años creo fue. El cometido de las Fuerzas Armadas, contribuir a, entre otros, ¿no?, contribuir a preservar la paz de la República. Y el artículo 20, mire, en tiempos de paz y bajo la autorización expresa del Ministro de Defensa Nacional, podrán prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública le sean solicitadas y que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental. ¿Sabe cuáles son las dos condiciones? Uno, que sea en casos focales, puntuales, y la segunda, que estén ordenados por sus propios mandos legales, es decir, el soldado lo manda el ejército y el ministro de Defensa. Lo que nunca puede haber es doble comando. En este caso, entonces, ¿podría aplicarse? ¿Se podría recurrir a esa disposición? ¿Usted entiende que habría que hacerlo? A ver, si ya lo recurrimos, ¿y qué fue lo que pasó? Pero entonces, ¿usted comparte? Sí, claro. Porque no todos los dirigentes del Partido Nacional lo han compartido. Yo lo comparto. Yo creo que la legislación, permítame, ya se hizo en Uruguay. La noche del tornado en Dolores. ¿Quién fue el primer servidor público que cayó a Dolores a preservar la tranquilidad y la seguridad? El batallón de Mercedes. ¿Cuánto? Esa noche, durante el día siguiente, se ordenó, contribuyó. No hay que tener... Para esa situación puntual, sí. Puntuales. Para los barrios violentados o violentos, para barrios marginados, ¿también? Si la policía está desbordada, yo creo que hasta ahora no ha habido voluntad política del Ministerio del Interior para utilizar los servicios que tiene, como la policía militarizada, ¿no?, la Guardia Republicana. Ahora, si el Ministerio del Interior... el Ministro del Interior está de paseo. 120 días del año y lleva más de 40, va a llevar más de 40 licencias, ¿no?, en esta medio de la crisis. Pero bueno, si dispusiera que ayudaran, ¿cómo no se ha comunicado para dar una mano cuando un gobernante local dice, mire, esto es una situación que se ha desbordado todo? Ahora, si en cualquier circunstancia, con estas condiciones, periodos cortos y mandos naturales, el Ministerio de Defensa se requiere ayuda, resulta que los militares sirven para levantar basura, para cuidar las cárceles, para levantar inundados,